Listo. Wilman, ¿nos escuchas? Sí, fuerte y claro, muy buenos días. Buenos días, Wilman. Listo. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Wilmar Olaya. Primero que todo, agradecer la invitación por parte del equipo organizador, la invitación de la doctora Albalicia Tres Palacios, del doctor Jason Modesti a participar en este espacio de difusión. Voy a presentar algunos aspectos básicos para el aprovechamiento de plantas medicinales, así que pues comencemos. Vamos a hacer un recorrido que va por qué son las plantas medicinales, su relación con los metabolitos, cómo se puede hacer el aprovechamiento de plantas medicinales, aunado a eso el esquema de desarrollo planteado desde la Pontificia Universidad Javeriana y finalmente voy a presentar algunos aspectos normativos y unos puntos de reflexión. Primero voy a hacer una breve presentación. Soy ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente soy asistente de investigación en el Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana. Intereses en modelos de ciencia, tecnología e innovación y su aplicación en el sector agropecuario. Cuento con experiencia en pruebas de eficacia de agroinsumos, registro de productos agrícolas, producción de ornamentales tipo exportación. Y durante los últimos 7 años en proyectos de investigación sobre recursos vegetales con potencial farmacológico. Todo esto con la Universidad Javeriana. Bueno, entonces empecemos con las plantas medicinales. Voy a apagar la cámara entonces, permítanme un momento. ¿Ya tienen la presentación en la pantalla? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, continúo. Listo, continúo. Entonces, plantas medicinales. Por definición, las plantas medicinales son fuentes vegetales de productos, partes de ellas o subproductos, extractos, que son utilizados en el tratamiento de afecciones tanto en salud humana como animal. Hace ya varios siglos, Hipócrates sentenció que el alimento sea tu medicina, es decir, que los recursos vegetales no solo son considerados como una fuente nutricional, sino también que pueden ser una pieza fundamental en el cuidado de la salud. Y esto se ha dado en culturas alrededor de todo el mundo. Registros existentes en todos los continentes, tenemos registros en Medio Oriente, en Asia, en Europa y desde luego aquí en América. Las plantas aromáticas y medicinales han dado origen a cosas como los huertos ayurvédicos, que es una práctica tradicional de Medio Oriente, donde en el mismo jardín se pueden cultivar plantas que sirven para el alimento de las poblaciones, pero también para la medicina tradicional. También han sido fuente para desarrollos populares en la medicina tradicional china, han sido base de la homeopatía occidental y por lo menos desde hace 50 o 60 años han sido fuente inagotable de sorpresas para la industria farmacéutica. Por eso no era muy raro encontrar hasta hace unos 15 o 20 años una referencia en archivos de documentos de política pública en Colombia denominaban a estos rituales y mágicos. Ese
concepto de usos rituales y mágicos hoy se ha reemplazado por la palabra afines. Entonces hoy la categoría es plantas aromáticas, medicinales, condimentarias y afines. Esto, en resumen, pues significa que toda esta coevolución entre los seres humanos y las plantas hace parte también de una construcción y expresión de lo social y lo cultural. Ya Wilmar, viendo desde el punto de vista de su importancia económica, acá podemos no ver estoy. que el mercado de aromas, perdón, Wilmar, es que acá nos están pidiendo que si por favor puedes apagar la cámara para que mejore un poco la conectividad en la presentación. ok. Wilmar, en la parte inferior del Blackboard, bajo tu visualización, tu propia cámara, esto, perfecto. Hay el botoncito de compartir video. Lo deshabilita, por favor. No en el menú, sino bajo el centro de la pantalla. Sí, Ahora vuelves con la presentación y está perfecto. Gracias. ok. Bueno, entonces, en cuanto al panorama mundial, pues el mercado de plantas aromáticas y medicinales, pues cuenta con unas cifras nada despreciables, 600 millones al año en el mercado de especias, cerca de 2.000 millones de dólares en el mercado de hierbas frescas. Ya en el panorama nacional tenemos que es una de las agrocadenas más diversas, tiene más o menos unas 400 especies registradas entre aromáticas y medicinales, entre las cuales se destacan vaca, cebollín, menta, laurel y otras que pues como ustedes sabrán de suponer, hacen parte de una apuesta dirigida estrictamente al sector gastronómico. Estas cifras que pues datan de 2018 ya nos demostraban cómo en alrededor de 5 años, en el periodo de 2012 a 2017, el mercado de producción, la producción de aromáticas en el país se había multiplicado 2.5 veces. Es decir, que cada vez hay un mayor interés por este mercado, no solo para el aspecto de usos naturales, sino también en el aspecto de usos gastronómicos. Esa importancia que han cobrado este tipo de, de plantas, pues ha llevado a que diferentes gobiernos construyan instrumentos de política pública para promover la producción y la comercialización de este tipo de productos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el PECTIA, que es el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Sector Agropecuario, enfocado directamente a plantas aromáticas y medicinales. Pero también tenemos otros documentos de política pública donde se hace referencia al mercado de plantas medicinales y su posible generación de un renglón económico importante para productores y transformadores en el país. Entonces tenemos el documento COMPES 3697, que enmarca la política para el desarrollo comercial de la biotecnología y el uso sostenible de la biodiversidad. Y asimismo también tenemos el Plan de Negocios Verdes y el Programa Nacional de Biocomercio Sostenible 2014-2024. Voy a hacer énfasis en el PECTIA, el documento generado en 2016, que compila buena parte de la información y el esfuerzo que se viene realizando desde el año 2003. El año 2003 siendo el momento en el que se empezaron a reunir los actores de la cadena para poder conformar esta gran organización y poder promover el mercado de este tipo de plantas. Dentro del panorama que se planteaba el PECTIA, pues la primera indicación que tenía el mercado internacional, cómo estaba compuesto. Allí podemos ver varias especies,
muy conocidas por nosotros, fácilmente con las que nos familiarizamos de pronto. Tenemos la canela, el clavo de olor, jengibre, el mate, la menta y pues la reina de todas que ha sido y al parecer sigue siendo el té. Como podrán imaginar, Colombia no hace parte de esta canasta de oferta de manera significativa, pues casi ninguno de estos productos es producido de manera significativa para el mercado global desde nuestro país. Sin embargo, tenemos algunas especies que han ido abriendo campo en mercados internacionales, tales como la limonaria, la cúrcuma, la ruda, hierbabuena, el cilantro cimarrón, el rúscus, que vale la pena aclarar, no es la misma especie que se utiliza para arreglos florales, que se utiliza como follaje, y otras categorías como plantas aromáticas y medicinales y plantas aromáticas, que son categorías misceláneas donde tenemos especies que o bien su producción es alta pero su valor es bajo, entonces no son muy significativas para el mercado, o la situación contraria, que tienen un valor alto pero su producción todavía es marginal en el país. Principalmente, la producción colombiana tiene como destino los mercados de Estados Unidos, Arabia Saudita, Canadá y Reino Unido. Entonces quiere decir que ya hay socios comerciales que están interesados en la producción nacional de este tipo de plantas. Y es muy importante poder recalcar que en ese mismo trabajo, el PECTIA, pues se enfatiza en que de alguna manera tenemos que dejar esa visión primigenia de ser productores de materia prima con especies tradicionales, incluso introducidas, y dar el salto a generar desarrollos con ingredientes naturales, principalmente, y de preferencia con especies nativas, que puedan ser de interés para sectores industriales como el sector de alimentos, la cosmética o la farmacéutica. Y por qué no dar un paso, dar un salto más y poder generar nuestros productos naturales, nuestra propia oferta, que pueda ser llevada al mercado internacional. Entonces, eso implica poder generar todo un desarrollo, todo un encadenamiento aquí en el país con investigación e infraestructura propia y que pueda potencializar el uso de esta biodiversidad que tenemos a partir de plantas nativas colombianas. Eso pues significa un trabajo transversal bastante arduo, principalmente en el área de producción, con un desarrollo agronómico importante para poder obtener materias primas de alta calidad y poder generar un sector industrial fuerte que genere la transformación primaria, secundaria y terciaria, buscando la comercialización de productos biotecnológicos de alto valor agregado, tanto a nivel regional como a nivel internacional. Pero bueno, aquí tenemos que preguntarnos es, ¿por qué las plantas aromáticas y medicinales son tan atractivas? Y allí nos tenemos que referir a metabolitos, que en mi opinión es ese tesoro escondido que sobre el que tenemos que indagar. Los metabolitos, pues de allí viene su nombre, son compuestos químicos producidos por la actividad metabólica de la planta. Los metabolitos primarios son aquellos que están relacionados con funciones esenciales para la planta, tales como la fotosíntesis, la duplicación de enzimas, la reproducción celular. Mientras que los metabolitos secundarios son sustancias, son compuestos no esenciales o asociados a funciones no esenciales de la planta, pero que cumplen un importante papel en la interacción de nivel ecológico, es decir, la relación que tiene la planta con su entorno, la planta con su hábitat. Para poder analizar los metabolitos en su contexto, es indispensable revisar algunos aspectos biológicos claves. Entonces, primero, hay que identificar si es un metabolito o si es una mezcla de metabolitos, los que tienen algún tipo de característica de nuestro interés. Segundo, ¿en qué órgano de la planta se ubican? Entonces es necesario precisar si lo encontramos en hojas, flores, frutos, tallos, cortezas, para poder irnos imaginando cuál es su función
y cuál es su forma de aprovechamiento. Tercero, identificar muy bien la producción de metabolitos con la etapa de desarrollo, con la etapa fenológica de la planta y su relación, puesto que aunque se suele decir que la máxima acumulación de metabolitos se da justo antes de la floración, esto no es una regla de oro ni es algo general a todas las plantas. Es decir, cada caso particular tiene que ser analizado. También debemos tener en cuenta tener muy presente las operaciones de mantenimiento del cultivo de la población silvestre de la cual queremos extraer ese metabolito y generar prácticas adecuadas. Una mala poda de formación de una planta en cultivo puede deprimir la producción de metabolitos. El momento del día más apropiado para una cosecha o colecta puede influir en una mayor o menor acumulación de los metabolitos en una planta. Y finalmente esto altera el producto y la calidad. En definitiva, cuando hablamos de plantas medicinales, generalmente hablamos de sus metabolitos secundarios. Y cuando nos referimos a metabolitos secundarios, debemos considerar su origen, principalmente asociado a un estímulo ambiental negativo, comúnmente llamado estrés. Entonces, vamos a revisar rápidamente algunas características de algunos metabolitos que han sido identificados en diferentes plantas. Algunos pueden hacer parte de aceites esenciales con acentuados aromas y fragancias que sirven como atrayentes de polinizadores y agentes dispersores de semilla. En ese caso también tenemos algunos pigmentos. En esta categoría podríamos llegar a calificar que algunas de estas plantas se pueden denominar como plantas condimentarias por este tipo de características. Si a esas características le sumamos la actividad alelopática, la capacidad de una planta de secretar sustancias para inhibir el crecimiento de otras plantas a su alrededor y evitar la competencia por nutrientes o por otros recursos, y si además le sumamos las actividades de protección frente a situaciones de estrés, puede ser hídrico, lumínico, el herbivorismo o incluso una actividad repelente o insecticida, podríamos decir que todas estas plantas, además, pueden ser catalogadas como plantas aromáticas. Y finalmente, si encontramos que hay algún tipo de propiedad medicinal, algún tipo de evidencia sobre propiedades antiulcerosas, antibióticas, sedativas, estimulantes, pues podríamos decir que todas estas plantas finalmente pueden llegar a considerarse en general como plantas medicinales, ya que muchos de estos metabolitos, algunos con actividad alelopática, otros a partir de aceites esenciales, metabolitos que sirven para la protección frente a situaciones de estrés lumínico, por ejemplo, han presentado algún tipo de evidencia científica de que pueden ser utilizados en contra de algún organismo patógeno. Entonces, pues podríamos considerar que todas estas plantas pueden generalizarse y se pueden denominar plantas medicinales. Bueno, y entonces, pues el paso lógico a seguir es ver cómo podemos hacer el aprovechamiento de estos recursos. Aquí es donde vienen las complicaciones, porque generalmente cuando tomamos una planta del área silvestre y queremos empezar a hacer un aprovechamiento de sus cualidades, pues tenemos que pensar, por ejemplo, en llevarla a condiciones de cultivo o de aprovechamiento de extracción del área silvestre. Y aquí es donde vienen tenemos que empezar a construir algo de conocimiento en torno a ellas. Tenemos que saber cuál es la mejor forma de propagación, conocer su fisiología, sus exigencias nutricionales, requerimientos hídricos y lumínicos, ver cómo se puede mejorar su adaptación a sistemas de producción, bien sea de cultivo o de aprovechamiento silvestre, como ya lo había mencionado. Evitar la depredación del recurso,
porque generalmente cuando una planta de estas goza de demasiado éxito, pues tiende a ser depredada y se puede poner en riesgo la supervivencia de la especie en el ambiente. Tenemos que empezar a evaluar cuáles son los problemas de la industrialización primaria, tenemos que conocer cuál es el órgano que vamos a aprovechar, cómo lo podemos cortar, secar, limpiar, almacenar, en fin, un montón de, una serie de pasos que son desconocidos por la misma novedad de la planta. Y sobre todo, trabajar fuertemente en el perfil fitoquímico, es decir, conservar esas características en cualquiera de los dos modelos, bien sea el de extracción silvestre o en el modelo de cultivo. Debemos propender por conservar el perfil fitoquímico, es decir, ese perfil de moléculas que son capaces de reflejar esa característica que llamó nuestra atención. Esto supone un esfuerzo desde el punto de vista técnico-productivo para mantener los perfiles biológicos de las plantas y en el caso del cultivo, muchas veces el deber de emular las condiciones ambientales naturales. La transición suele generar problemas cuando una planta transita del espacio silvestre e ingresa a un esquema de cultivo, lo que se podría denominar, entre comillas, una domesticación. Entonces, pues para esta pregunta que nos formulamos, ¿cuál puede ser la solución? Pues la solución es la investigación. Nosotros en la Universidad Javeriana nos hemos planteado un programa de desarrollo a partir de la directriz de la OMS del año 2003, donde trabajamos las buenas prácticas agrícolas de recolección y de recolección de plantas medicinales. Buenas prácticas agrícolas y de recolección de plantas medicinales. Y pues, simplemente para revisar un poco el concepto, las buenas prácticas agrícolas son principios, recomendaciones técnicas para el proceso de producción de bienes agrícolas, asegurando calidad e inocuidad y sobre todo garantizando la sostenibilidad del sistema y que éste sea amigable con el medio ambiente. Se podría decir que tiene 4 principios básicos. 1, protección de la higiene y la salud humana de los productores y clientes, protección del medio ambiente, la generación de bienes de alta calidad y sobre todo una producción razonablemente económica. Las buenas prácticas agrícolas son comunes a grandes terratenientes y a pequeños productores. Aquí no se concentra el tema en si se tienen más recursos, más tecnología o por el contrario si se carecen de insumos y tenemos que hacer todo de manera más rudimentaria. No. Las buenas prácticas agrícolas lo que buscan es trazabilidad, generación de información y que se pueda mantener un flujo de conocimiento constante y de renovación de la información para poder alimentar procesos de más largo aliento, procesos de mediano largo plazo. Revisemos algunas características específicas de lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud sobre las buenas prácticas agrícolas en plantas medicinales. Primero, verificar la identidad y autenticidad de las plantas medicinales cultivadas. Como mencionaba el doctor Echeverry en la presentación anterior, es indispensable partir de un material bien identificado y conocido, porque si nosotros no tenemos ese rigor científico, pues probablemente podemos echar al traste años de investigación y de procesos de desarrollo cuando todavía no tenemos claramente identificado el organismo que queremos aprovechar. Identificar cuál es la mejor forma de propagar el material. Identificar cuáles son las mejores condiciones para emplazar ese material vegetal en campo, es decir, generar las condiciones de cultivo, revisando clima, suelo, riego, drenaje, medidas de fitoprotección. Revisar a su vez las prácticas de cosecha y post cosecha, porque muchas veces el trabajo se puede ir también
al traste si tenemos un excelente trabajo en campo, pero en el proceso de cosecha y poscosecha, el almacenaje, el transporte, tenemos una mala práctica, allí se puede estar alterando la calidad de nuestro producto. Y la Organización Mundial de la Salud hace énfasis en el aspecto de la capacitación al personal vinculado a estas actividades. Es decir, hay que involucrarlos y hacerlos conscientes de que están trabajando por un producto biotecnológico, un producto de alta calidad que en este caso estaría orientado al tratamiento de la salud. Es decir, que nuestro cliente, así suene un poco tosco el concepto, finalmente va a ser un paciente, es decir, que tenemos un compromiso mucho más alto. Con relación a las buenas prácticas de recolección de plantas medicinales, pues tenemos algunos aspectos comunes a las buenas prácticas agrícolas. Aquí, pues, además tenemos que tener un permiso y licencia para la recolección y aprovechamiento, esto de acuerdo a la normativa que se tenga en cada país, en cada región. Incluso debemos contar con las normativas regionales para hacer este aprovechamiento, digamos, dentro del marco legal. Exige una planificación técnica muy ardua de las labores de colecta, porque la idea es mantener una población silvestre. Entonces, muchas veces no tenemos control sobre la propiedad, de alguna manera, de las plantas. Tenemos que organizar programas para mantener, preservar esos individuos en campo. Si acaso se debe hacer selección de especies para ser recolectadas y ser extraídas del medio silvestre, se tienen que organizar programas para por lo menos garantizar que ese individuo que se retira pueda ser reemplazado. Y aún más, se tienen que organizar programas para la revegetalización de las áreas donde el recurso vegetal está, para poder garantizar así su conservación en el tiempo. Y volvemos a encontrar el tema de la capacitación con el personal asociado a las actividades. Es muy importante en este aspecto concientizar a la gente que la manera de hacer un uso apropiado y sustentable de estos recursos vegetales es a través de la conservación. Entonces, las mejores prácticas de cosecha, las prácticas menos lesivas al individuo, de forma tal que podamos contar con ellas en el mediano o largo plazo. Tenemos otros aspectos comunes, como el aseguramiento de la calidad relacionado con las instalaciones, la selección, limpieza, la infraestructura, la seguridad laboral. Y aspectos de importancia como aspectos jurídicos y éticos, derechos de propiedad intelectual, distribución de beneficios, revisión de especies amenazadas en peligro de extinción y nuevas líneas de investigación. Sobre esto me referiré más adelante. Bueno, hasta aquí solo hemos desarrollado el primer eslabón de base para el desarrollo y la innovación de estos productos biotecnológicos. Es decir, que hasta aquí llevamos simplemente una fase de cadena de abastecimiento. Para eso, voy a presentarles muy rápidamente los dos casos que hemos venido desarrollando en la Pontificia Universidad Javeriana. Un caso en cultivo, bajo esquema de cultivo, y otro bajo esquema de aprovechamiento silvestre. Bajo esquema de cultivo tenemos el anamú, la Petiveria liace, una planta con la que hemos venido trabajando aproximadamente hace unos 12 años, con la cual ya hemos hecho pruebas sobre cuáles son los mejores sustratos para su siembra en campo, para su cultivo en campo. Estas son parcelas piloto que tenemos en el municipio de Villa de Leyva, en Boyacá. Hemos desarrollado el protocolo de propagación, se ha desarrollado el protocolo de propagación de las plántulas para la multiplicación del material vegetal. Se han desarrollado, se han adelantado prácticas para emular las condiciones de semipenumbra en las que crece la planta en condiciones naturales. Entonces, en este caso tenemos la utilización de la polisombra, como pueden ver aquí en estas imágenes. La idea es poder garantizar que la planta conserve el perfil biológico que presentó que presenta de las muestras extraídas del área silvestre
ahora en un modelo de cultivo. Las plantas, las afectaciones que tienen en el medio silvestre, hacer análisis sobre la microbiota del suelo para identificar posibles organismos que estén interactuando con la planta y que puedan ser que puedan influir de alguna manera en la producción de los metabolitos de nuestro interés. Pruebas de poda para maximizar la producción de biomasa de la planta. Y un programa de monitoreo constante para identificar posibles afectaciones al material vegetal que nosotros utilizamos. En este caso, vemos aquí una clorosis que está relacionada con la translocación de azufre y de nutrientes de las hojas más viejas a las hojas nuevas de la planta. Entonces, todo esto hay que mantenerlo reportado dentro del esquema de lo que nos propone la Organización Mundial de la Salud con el manejo de buenas prácticas agrícolas. Es mantener la información actualizada y vigente para poder tomar las mejores decisiones. En cuanto al esquema, la planta bajo esquema de aprovechamiento silvestre, entonces les voy a mostrar rápidamente los trabajos que hemos desarrollado con el dividivi, con la Cesalpinia espinosa, un árbol que fue de uso industrial en la región del Alto Ricaurte y que pues en el momento en que la empresa que compraba el producto y lo comercializaba se retira de la región, pues los árboles se fueron al olvido, ahora hacen solo parte del paisaje y muchos de ellos se encuentran en este estado, invadidos por una planta, una epífita del género Tillandsia, que básicamente lo que hace es multiplicarse sobre el canopy del árbol e inhibe la producción de hojas, por ende la fotosíntesis y también la fructificación. Entonces, este es uno de los problemas que hemos identificado y que tenemos que ir enfrentando para el aprovechamiento de estas plantas en su medio silvestre. Asimismo, pues cuando un árbol definitivamente ya no tiene forma de recuperar su desempeño, su performance productivo, pues entonces optamos por hacer la poda, una poda de formación, cortando los tallos principales para propiciar el rebrote y manejar árboles con copas más bajas y con más ramas para que nos generen una mayor cantidad de producción de fruta, que es con lo que trabajamos en la generación en lo que trabajamos en nuestros proyectos de investigación. Y más importante aún, hay que identificar la población de plantas que tenemos y que podemos aprovechar. Entonces, en este caso, con herramientas tecnológicas, con un navegador, con una cartografía digital, vamos ubicando cuál es la ubicación de esas poblaciones para poder establecer un seguimiento sobre ellas y poder determinar si podemos hacer un aprovechamiento constante o no y qué medidas debemos tomar sobre esas poblaciones, medidas de control y de manejo. A su vez, también hemos desarrollado trabajos relacionados con la propagación del árbol a partir de semilla, para que sea entregada a los agricultores y a los habitantes de la región para ir masificando la presencia del árbol. Hemos hecho trabajos relacionados con la calidad del fruto, el punto de cosecha, el estado sanitario en el que lo requerimos de práctica, como ya les mencionamos, a jóvenes campesinos, a madres cabeza de familia, a familias campesinas que nos colaboran con esta labor y de las cuales pues su papel es muy importante para el desarrollo sustentable de este trabajo. Y por último, la fase de cultivos piloto, es decir, ya la propuesta de desarrollar cultivos controlados en áreas privadas donde podamos tener mayor control sobre el material vegetal del que queremos disponer. El trabajo también incluye la revisión de otros usos de la planta,
En estas fotos que ustedes ven aquí a la izquierda, pueden ver los usos que se le da al árbol aquí en la ciudad de Bogotá. Esto es en la localidad de Puente Aranda. Aquí tenemos que el árbol es utilizado en áreas donde debe hacer revegetalización la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Entonces, aquí vemos el árbol, la producción de fruta. Vemos que es perfectamente viable tener árboles produciendo aquí en la ciudad y que potencialmente, pues, ¿por qué no? Más adelante podríamos hacer un estudio sobre su actividad biológica. Y finalmente, un mensaje, pues, un mensaje desde el aspecto académico es, por favor, hay que difundir los resultados, hay que mostrar el trabajo que estamos desarrollando. Este fue un espacio de difusión hace año y medio en el municipio de Villa de Leyva, por invitación de la Secretaría de Agricultura. Estuvimos presentando el proyecto, cuáles han sido nuestros avances, y eso nos permitió, pues, empezar a generar contactos de interés para continuar el trabajo ya en campo con actores regionales que quieren integrarse a la iniciativa. Enfatizo nuevamente que esa solo es la parte inicial, el primer eslabón de la cadena, no es la línea de acción. Se deben insistir en otros frentes de trabajo para pasar de un proceso lineal, es decir, únicamente de desarrollo, a un proceso cíclico, un proceso de innovación. Y eso quiere decir que debemos generar una cadena productiva. Entonces, miremos cuál ha sido la propuesta planteada desde la Pontificia Universidad Javeriana. Cuando vimos todas estas características o actividades, dijimos, pero ¿y cómo hacemos para llevar a las plantas aromáticas y condimentarias a que se conviertan en plantas medicinales? Pues sencillo, tenemos que hacer investigación. Investigación en la que partimos del material vegetal, del trabajo de la investigación técnica y científica en campo, pero que tiene que ser complementada con muchos otros niveles de trabajo para generar un ciclo de conocimiento que nos permita generar productos biotecnológicos que estén acordes a las normativas internacionales y que puedan salir al mercado y que puedan representar un verdadero beneficio a la comunidad. Entonces, a la par de hacer el desarrollo técnico productivo, debemos también desarrollar otras actividades importantes de investigación. Completar nuestro trabajo o de alguna manera integrarnos al trabajo de grupos de investigación básica y de investigación aplicada para revisar, por ejemplo, la actividad biológica, antecedentes terapéuticos, bien sea de resultados previos, de resultados publicados, por qué no también de la medicina popular o tradicional, y revisar cuál es esa información que tiene y con criterio, como mencionaba el profesor Echeverry, evaluar su veracidad, realizar pruebas in vitro e in vivo para revisar la eficacia, en paralelo revisar aspectos de la normalización química, la identificación y caracterización de compuestos, de esos metabolitos de los que veníamos hablando, revisar cuáles son los mejores métodos de extracción, realizar los estudios de toxicidad, un perfil de seguridad con dosis, efectos secundarios, posibles contraindicaciones, todo esto en el marco de las buenas prácticas de laboratorio. Vuelven y aparecen las buenas prácticas como una sugerencia muy útil e importante para garantizar resultados de alta calidad en nuestra investigación. Debemos adelantar también paralelamente el esquema de producción, revisar cuál es la infraestructura, la tecnología de procesamiento que se requiere para desarrollar formas farmacéuticas adecuadas para la entrega de un medicamento. En este caso, contamos con las buenas prácticas de manufactura. Y finalmente, después de todo este esfuerzo mancomunado entre todos estos grupos de investigación, ir a los estudios clínicos. Pruebas conformes a las normativas nacionales e internacionales con pacientes y bajo estrictas condiciones de seguridad para poder verificar que esa actividad biológica
que en su momento llamó nuestra atención, además de tener una eficacia en el control de una patología, es segura para un paciente, es seguro para ser suministrado a una persona. Finalmente, pues si todo sale bien, debes poder llegar al mercado con un producto cuyo uso terapéutico, presentaciones y beneficios estén claramente identificados y por evidencia científica. Evidencia científica que permite que la comunidad de investigadores y la comunidad médica puedan desarrollar trabajos en conjunto y de alguna manera ir también desmitificando el hecho de que las plantas medicinales y los productos provenientes de plantas muchas veces son brujería o charlatanería. Es poder darle soporte científico a todo este proceso de forma tal que logremos consolidar áreas de trabajo que finalmente se reflejan en innovación y diversificación. Es decir, después de toda esta experiencia creada, el cultivo, las pruebas en laboratorio, la generación de la forma farmacéutica, las pruebas en humanos, un dossier farmacéutico, un proceso plenamente identificado y con soporte en evidencia, poder empezar a hacer esto y replicarlo con muchas plantas más, de forma tal que empecemos a generar una verdadera industria a nivel nacional en torno al conocimiento de las plantas y al desarrollo de las plantas de forma científica y técnica. Aspectos normativos. Bueno, principalmente tenemos que, voy a hacer un repaso muy rápido sobre este aspecto. Tenemos que fijarnos en convenios, convenciones, tratados internacionales que rijan el trabajo con estos recursos genéticos. Porque aquí principalmente estamos hablando de la utilización de este tipo de recursos en pos del aprovechamiento de, en este caso, la salud humana. Entonces tenemos que revisar la Convención CITES de especies protegidas, tenemos que revisar con detenimiento la Convención de Diversidad Biológica, el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, y ya a nivel nacional, pues revisar normativas que incluyen aspectos como la colecta y el uso de recursos biológicos, el conocimiento tradicional o ancestral y la consulta previa, de ser el caso. Si hay evidencia de un uso ancestral de la planta, debemos adelantar este trabajo autorizado por el Ministerio del Interior. Debemos revisar el contrato de acceso a recursos genéticos que nos permite realizar investigación o también incluso desarrollo con fines comerciales para poder garantizar la movilidad de las muestras, la importación-exportación y que también de alguna manera ampara procesos de obtención de productos susceptibles de protección. Eso ligado al siguiente punto, pues finalmente hay un esfuerzo de muchas instituciones, de muchas organizaciones y de personas que pues pueden, ¿por qué no?, reclamar la propiedad intelectual sobre alguno de estos productos con patentes, pero también se debe ver de qué manera se puede beneficiar a la contraparte. Entonces, ¿cómo se hace una distribución de beneficios en caso de hacer un aprovechamiento con fines comerciales y cómo podemos trasladar los beneficios económicos de nuestro modelo de aprovechamiento a las comunidades? Y algunos otros trámites necesarios frente a instituciones como el INVIMA, ICA, la Superintendencia de Industria y Comercio, en fin, son aspectos que pues por el detalle que requieren, no voy a ahondar en ellos, los podemos desde luego revisar posteriormente ya con lo que va. Aquí quiero hacer, ya voy terminando, aquí quiero hacer énfasis en un aspecto muy importante. Generalmente cuando se habla de protección de los derechos, siempre se hace con relación a la etnicidad de la comunidad, al aspecto étnico. Entonces se habla de proteger los derechos de las comunidades afro, de las comunidades indígenas, de las comunidades raizales, de las rom, pero
Transversalmente a todas ellas existe un derecho que les asiste a todos, y es el derecho del agricultor, porque todos en sus comunidades se han hecho partícipes de esa actividad de selección de materiales vegetales y de mejora del material vegetal, de creación de conocimiento en torno al material vegetal. Y para mí, pues en mi opinión muy particular, es ese derecho, el derecho del agricultor, el que le asiste a todos sin distingo de etnias. El Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos reconoce la enorme contribución de los agricultores al desarrollo de la riqueza mundial en recursos fitogenéticos y hace un llamado a proteger los conocimientos tradicionales de los agricultores, a aumentar la participación en los procesos de adopción de decisiones nacionales y garantizar que compartan los beneficios procedentes del uso de estos recursos. Es decir, tenemos que no solo llevar un producto de buena calidad al mercado, sino que también esos beneficios impacten a las comunidades que se han hecho partícipes directa o indirectamente de ese desarrollo. Entonces, ese ha sido un panorama casi general. ¿Es mucho trabajo? Sí, lo es, pero es la ruta necesaria para poder consolidar un trabajo bien hecho y que no carezca de seriedad y que pueda ser presentado en cualquier sector, frente a cualquier institución, y que sea lo suficientemente fuerte para defender los resultados que presenta. Entonces, ¿hay motivo para preocuparse? No. Lo que tenemos es que ocuparnos del trabajo, de generar esos procesos científicos y técnicos bien consolidados para garantizar los mejores resultados. Finalmente, algunos puntos de reflexión. Primero, las plantas medicinales y sus productos derivados, en este caso, por ejemplo, los fitomedicamentos, no son productos milagrosos. Entonces, como decía el doctor Echeverry en la presentación anterior, lo que tiene que hacer es buscar la evidencia científica y entender cómo actúan en el combate de enfermedades y de diferentes tipos de afecciones de la salud, a la salud humana. Por provenir de plantas, no necesariamente son más seguros o menos tóxicos. Se deben tener todas las precauciones, pues son compuestos químicos que presentan sinergias, antagonismos, contraindicaciones y deben ser suministrados en dosis conocidas y seguras. Deben cumplir altos estándares de calidad, principalmente en la materia prima, ya que cualquier condición ambiental puede cambiar el perfil biológico. Aspectos biológicos clave: los factores de estrés, las etapas fenológicas de la especie, los metabolitos marcadores de interés, el momento de la cosecha y el mantenimiento de cultivo o de la población silvestre. Las buenas prácticas agrícolas no son estrictamente agricultura ecológica. Pueden poner a su favor todas las técnicas y tecnologías agrícolas disponibles. Lo único que demandan es un uso consciente y moderado de insumos y recursos que no afecten la sostenibilidad del sistema. En ese mismo sentido, los conceptos clave son trazabilidad y método científico, documentación del proceso, evaluación de variables y presentación de los resultados. Es fundamental la consolidación de una cadena productiva donde se tengan claros los actores, el papel que desarrollan y los procedimientos que garantizan que las materias primas sean de alta calidad. Y un adicional, a mí me parece un campo de exploración infinito, las malezas. Las arbences siguen demostrando un gran potencial a partir de sus características derivadas de la adaptación y estrategias de supervivencia para mantenerse en ambientes agrestes u hostiles. Finalmente, los extractos vegetales provenientes de plantas medicinales han demostrado su eficacia en conjunto. En comparación, cuando se hacen tratamientos con extractos y con sus metabolitos y con los metabolitos aislados de estos mismos, son los primeros, los extractos, los que demuestran efectividad. Los metabolitos aislados no actúan por sí solos y pueden deberse a que cada metabolito ataca una parte del problema. Allí está su potencial, trabajan en equipo. Les agradezco su atención, qué pena, me pasé varios minutos. Soy Wilmar Olaya, ahí están mis datos de contacto, entonces quedo disponible para sus preguntas. Gracias.
Wilmar, muchas gracias por tu presentación. Vamos a leer algunas preguntas que nos dejaron nuestros participantes en el chat. Entonces, aquí nos preguntan, en Colombia, teniendo en cuenta que el agricultor tiene un escenario principalmente económico, ¿cómo puede implementar las buenas prácticas de plantas medicinales para fines terapéuticos? Por ejemplo, en comparación con cultivos frutales. Bueno, si entendí bien la pregunta, la idea es cómo se pueden desarrollar estas prácticas agrícolas. En general, las prácticas agrícolas para cualquier tipo de producto son las mismas. En el sector de las plantas medicinales, lo que hay que tener es mayor cuidado sobre aspectos tales como la utilización de ciertos agroquímicos. Cuando se obtienen materias primas que son utilizadas para consumo humano, hay límites permisibles en trazabilidad de, por ejemplo, algunos pesticidas, algunos insumos para la protección de plantas. Esos límites son mucho más bajos, o sea, hay menos permisividad en el manejo de materias primas utilizadas para el sector salud. Entonces, simplemente hay que tener un mayor cuidado, hay que desarrollar planes de control sobre el manejo de estos insumos, hay que revisar periodos de carencia, hay que revisar rotaciones de moléculas para que precisamente no haya acumulación de estas trazas en la materia prima que va a ser finalmente cosechada. Y finalmente, como lo mencionaba, pues las buenas prácticas agrícolas no son un tema tanto de inversión de costos, sino es más de trabajo, de compromiso con lo que se está desarrollando. Es llevar control metódico, documentado sobre las actividades diarias del cultivo para poder identificar de pronto dónde hubo algún problema y poder hacer una corrección. Listo. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo pueden contribuir las empresas fitoterapéuticas al avance en la investigación y uso de estas plantas? Bueno, pues la idea es que a partir por lo menos a partir de la motivación, del interés por estas plantas, la idea es que cada vez nos integremos más diferentes sectores, entonces la empresa privada, eh, que se integre la empresa privada, que se integre la academia, que se integre el gobierno nacional en procesos de largo aliento en los cuales todos, pues de alguna manera, puedan encontrar respuesta a sus intereses. Desde la empresa privada, cuando ya se tiene indicios, por ejemplo, de una planta aromática, medicinal que cultivable. La idea es que empecemos a integrarnos a grupos de investigación como los que como los que estamos desarrollando el trabajo en la Universidad Javeriana para poder empezar a crear esa base científica, esa evidencia científica que pueda de alguna manera soportar los desarrollos y de esta manera poder garantizar que estos procesos lleguen a buen puerto, obteniendo productos que puedan ser registrados ante instituciones como el INVIMA y que puedan ser integrados al sistema de salud. Básicamente es buscar ayuda, buscar participación, buscar hacerse partícipes de estos procesos con instituciones que hagan investigación y con las cuales se puedan desarrollar este tipo de procesos a largo plazo. Vale, vamos a leer una última pregunta aquí por el chat y vamos a hacer algunas preguntas activando el micrófono, si te parece. Entonces, la última pregunta que nos dejan por aquí es, ¿cuál es su visión respecto al potencial de aprovechamiento de metabolitos secundarios de plantas aromáticas en Colombia y el posible mercado comercial? Pues yo creo que cada vez es más amplio porque el tema, digamos, no, pero sí ha tomado un impulso bastante importante en los últimos 10 años. Entonces, hay grupos de investigación en todas partes de Colombia, los cuales cada vez están adquiriendo mayor y mejor tecnología para realizar los extractos.
para, para generar estos extractos, identificarlos y poder llevarlos a una fase de prototipo que pueda ser analizado en pruebas biológicas. Entonces, yo creo que hoy en día es mucho más fácil. eh, la idea es que de alguna manera, pues, toda esta tecnología y del impulso de Creo que se nos entrecortó un poco el audio. Pues si quieres, quita un momentico la cámara y solo hacemos las preguntas por medio de audio, mejor. Eso, perfecto. Entonces vamos a hacer unas dos preguntitas a través de audio. Entonces van a encontrar que la opción para activar sus micrófonos se encuentra habilitada. ¿Aló, me Entonces les escuchan? pido, sí, Wilmar, te escuchamos. Bueno, entonces voy a repetir brevemente la respuesta. Pues la idea es que cada vez contamos con más y mejor tecnología en diferentes grupos de investigación alrededor del país. Entonces, pues eso hace que sea hoy en día mucho más fácil poder hacer la identificación de metabolitos, el aislamiento, y que con estos extractos, complejos o no, se puedan generar nuevos desarrollos. Entonces, cada vez hay más oportunidades. Lo que necesitamos es generar articulación dentro de grupos de investigación, invitar a la empresa, al sector privado, invitar al gobierno para que podamos entre todos desarrollar este sector. Vale. Entonces, a los participantes ya pueden encontrar la opción para habilitar el micrófono. Entonces, les pido el favor que si quieren participar puedan alzar la mano. Opriman ahí en el botón donde está el monachito dando la mano. Entonces, lo opriman para darle la palabra. ¿Alguna pregunta? Sí, María Isabel, te escuchamos. Hola, buenos días. Mi pregunta es si los cultivos orgánicos pueden ser una buena opción para cultivar como todas estas plantas medicinales. María Isabel, buenos días y gracias por la pregunta. Desde la visión orgánica, digamos que es una de las más compatibles con la producción de plantas medicinales y plantas aromáticas. Pero como lo mencionaba, no es la única alternativa. La idea es que a partir de toda la tecnología disponible, pues podamos garantizar la mayor cantidad de material vegetal en las mejores condiciones de calidad e inocuidad. Entonces, si bien queremos hacer agricultura orgánica, es perfectamente posible, pero este mercado tan exigente no excluye otras tecnologías, es decir, podemos utilizar insumos convencionales, muchas veces podemos utilizar productos de fitoprotección. Lo importante es que tengamos control sobre la utilización de estas moléculas y trazabilidad para poder garantizar que no vamos a afectar la calidad de la materia prima al momento de la cosecha. Gracias. Bueno, tenemos espacio para una última pregunta, si alguno desea participar. Bueno, pues entonces, en ese orden de ideas, pues Wilman, muchísimas gracias por tu presentación. Te invito pues a la bandeja de chat para que puedas interactuar con algunos de nuestros participantes que te dejaron más inquietudes y que pues dejas tus datos de contacto para que ellos nos puedan enviar sus dudas e inquietudes. Perfecto. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Vale. Dando continuidad para